A mí me gustan las casadas. Esta estaba. Y su esposo en Estados Unidos, quedó solita la hermanita. Las mujeres no deben usar pantalón. En la alabanza no se aplaude, no se levantan las manos. La batería es del diablo. Los cantos que agradan a Dios son los himnos. Sí, ustedes son dioses. Y ya por ahí hay un pastor que dice, ¿ya vieron? Somos dioses. Sí, porque si la jirafa tiene jirafitas, Dios tiene diositos, ¿eh? Es una ironía. Sin estudios teológicos se salen de una congregación y se van a otra congregación, y al rato ya tienen su propia congregación donde ya nadie les vaya a decir nada, porque ahora ellos son la autoridad máxima. Son cristianos bien intencionados, empiezan una iglesia, pero no tienen las bases para ser maestros o para enseñar. Y cuando lo hacen, surgen temas tales como... Hay un libro de un autor, Gerardo de Ávila, que tuve oportunidad de leer y me pareció muy interesante. El autor divide la teología en dos: la teología bíblica y otra, la que llama la teología folclórica. ¿Qué es folclórico? De carácter tradicional o popular. Él dice, es crucial diferenciar entre lo bíblico de lo que está en la Biblia. Hay personas que enseñan algo que sí está en la Biblia, pero lo enseñan fuera de contexto y no necesariamente es bíblico. Deja de ser bíblico aunque esté en la Biblia. Hemos aprendido, les he enseñado que tenemos que tener tanto cuidado de la fuente de la que nos alimentamos, porque el hecho de que venga de un púlpito no significa que venga de Dios. El hecho que lo haya dicho un pastor no significa que lo haya dicho Dios. Hoy cualquier persona se llena la boca diciendo así dice Jehová. Pero lo más delicado es esto: el hecho de que venga en la Biblia no significa que lo haya dicho Dios y que sea una enseñanza bíblica. Es que no solo Dios habla en la Biblia. En la Biblia, en los escritos relatados en la Biblia, habla el hombre, habla el piadoso, habla el impío. Su cultura está en lo que se habla, la cultura de los personajes bíblicos, sus supersticiones. La iglesia habla en la Biblia, los autores hablan en la Biblia. Es más, el diablo habla en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién habló? ¿Verdad? Y podemos decir, palabra del Señor. Pero ahí el diablo habló. Pero está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué se dice que toda la Biblia es palabra de Dios? Mire, cuando se dice que toda la Biblia es la palabra de Dios, se refiere a su inspiración, a la inspiración con que la Biblia fue escrita, más que a su contenido total. Dios no inspiró al diablo para que dijera, no morirás. Pero sí inspiró que esas palabras fueran registradas en la Biblia. Inspiró al autor para escribirlas. Lo inspirado por Dios es el registro, la escritura, no las palabras. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a los autores a registrar todo lo que tenemos registrado, ¿verdad? En las escrituras. Por eso es palabra de Dios, pero no significa que todo haya venido de Dios, como en este caso que le estoy citando, que son palabras del diablo registradas en la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. El hecho de que esté en la Biblia no significa que sea bíblico. Ampliamos nuestro entendimiento de esto con la segunda teología que el autor menciona. La segunda teología que este autor menciona la denomina entonces la teología folclórica. Y aquí voy a decirlo entre comillas, teología folclórica.
El autor lo denomina así porque es la que hace la gente sin el entrenamiento necesario. Es aquello que el pueblo produce y reproduce junto a sus tradiciones y costumbres. Son el resultado de experiencias e ideas de individuos. La teología folclórica surge también de la mala interpretación de pasajes bíblicos por no tener las herramientas necesarias de hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar la Biblia. Cuando se carecen de esas herramientas de interpretación, entonces es fácil mal interpretar. Es más, aún teniendo las herramientas, de pronto puede resultar complicado interpretar algunos pasajes como los denominados pasajes oscuros, por los cuales han escrito centenares y millares quizás de libros, y todos los teólogos de alto nivel no coinciden en una u otra cosa, aunque tienen las herramientas. Ahora, sin tener las herramientas, se puede tomar algo literal como figurado. De pronto se puede tomar algo como figurado y era literal. En la Biblia y en hermenéutica justamente se estudia los significados, por mencionar solo algunos, y entender que hay parábolas, que hay alegorías, que hay símiles que hemos aprendido, son comparaciones, y cuando entendemos qué es un símil y aprendemos a identificarlos, podemos corregir algunas doctrinas como la del Espíritu Santo, que si se acuerdan, estudiamos lo que es un símil y la comparación y cómo se han equivocado en esta doctrina justo por un símil que aparece por allí. Hay preguntas retóricas que se responden por sí mismas. Hay eufemismos, que eso es un eufemismo, es una manera más cuidadosa de decir algo que podía ser muy brusco, ¿verdad? Como cuando Elías se está burlando y dice: clamen, clamen, porque es Dios, seguramente va de camino. Seguramente está haciendo del 2, es eso. O sea, se estaba burlando Elías, es un eufemismo. Hay ironías, que Dios de pronto irónicamente dice: sí, ustedes son dioses. Y ya por ahí hay un pastor que dice: ¿ya vieron? Somos dioses. Sí, porque si la jirafa tiene jirafitas, Dios tiene diositos, ¿eh? Es una ironía, se llama ironía. Hay sarcasmo en la Biblia y no lo podemos tomar como tal. Es responsabilidad del lector interpretar correctamente, peor aún o más aún si va a enseñar. Preste atención a las siguientes líneas. La teología folclórica produce como norma personas que carecen de educación teológica formal, pero que son sobresalientes en la congregación por facilidad de palabra, por carisma, y se convierten en autoridad doctrinal. La mayoría de veces esta teología se desarrolla con las personas que fundaron la congregación y tienen autoridad por ello. Son cristianos bien intencionados, con deseos de servir al Señor, y que en su ardor de ganar almas para Cristo empiezan una iglesia, pero no tienen las bases para ser maestros o para enseñar. Y cuando lo hacen, surgen temas tales como el televisor, como la caja del diablo. Este libro es viejito, ¿se acuerdan de todo? Creo que hoy ya no es tanto eso, o tal vez todavía, no sé. El televisor como la caja del diablo. La prohibición del maquillaje o de los aretes o prendas, ¿verdad? Joyas. Ir al cine es pecado, ir a la playa es pecado, o participar en algún deporte. Las mujeres no deben usar pantalón. En la alabanza no se aplaude, no se levantan las manos. La batería es del diablo. Los cantos que agradan a Dios son los himnos. A mí todavía me tocó nacer espiritualmente en una iglesia así. Me recuerdo a mi líder de jóvenes. Y yo tenía el anhelo, el deseo de aprender a tocar batería. Y había una batería en esa iglesia por alguna razón que no sé si se las donaron. Había una batería.
compré mi curso, me acuerdo, y me encerraba horas a darle y luego escuchaba predicaciones. La batería es del diablo. Son los tambores de guerra que incitan a la ira, el furor y la batalla. Ay, decía yo, siguiendo al diablo. ¿Saben cuándo dejó de ser del diablo la batería? Cuando su hijo aprendió a tocarla. Entonces se santificó la batería. Este mismo hermano prohibía y condenaba la comunión con hermanos de otra iglesia. No te estás juntando con los pentecostales, porque esos aplauden, danzan, se caen, brincan, saltan. Eso no es de Dios. ¿Saben cuándo ya fue posible la comunión con otros hermanos? Cuando su hijo se incorporó a un grupo de alabanza con unos hermanos pentecostales, y lo vi saltando hace poco acá y me gocé yo con él y me puse a brincar también. Pero ahora ya no es pecado porque ahora ya su hijo lo hace. Me estoy explicando, mis hermanos. Hipocresía. Tan incoherentes, mis hermanos. Las iglesias y los pastores condenan la falda en la iglesia desde el púlpito, el pantalón, perdón. Condenan el pantalón desde el púlpito, pero posteriormente ves a sus hijos, a sus hijas o a sus esposas o ellas mismas, las mismas que hacen esto, porque hay mujeres que también condenan, pero luego los miras allá afuera y van con pantalón, con las iglesias así. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Es pecado o no es pecado? Que sí es pecado. Pero es que ahorita voy de viaje. Bueno, entonces el adulterio es pecado. Sí es pecado, pero si voy de viaje, ¿verdad? Tal vez. Si es pecado, no se practica. ¿Es pecado o no es pecado? Claro que es pecado, hermano. ¿Y por qué su niña sí? Porque ella es niña. Bueno, entonces la fornicación es pecado. Sí, pero si es niña, entonces tal vez está bueno. Si es pecado, no se practica. Si vamos a condenar algo y a decir es pecado, entonces seamos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Pero ese ha sido el resultado de este tipo de teología, la que este autor denomina teología folclórica. Y cualquiera que con la Biblia se enfrenta a la teología folclórica tiene todas las de perder. Lo que dice doña Fina o don Crispín es la ley de Dios, no lo que dice la Biblia. Si alguien los contradice, es un intelectual y es liberal. Sabe mucho, pero no tiene el Espíritu Santo. Y lo que importa no es la letra que mata, sino el Espíritu que vivifica. Amén. Texto fuera de contexto, por cierto. Y ese Espíritu lo tienen doña Fina y don Crispín, quienes no tendrán educación formal, pero sí tienen el poder de Dios. Ese doña Crispín. Ay, padre, dice mi hija. ¿Y saben qué es lo peor? Que no faltan ciegos que los siguen. Todos conocemos casos. Yo le pregunté a una hermana, a un hermano, fíjense, en una ocasión, hermano, ¿por qué estás estudiando en un seminario bíblico? ¿Por qué estás en un instituto bíblico? Les voy a ser sincero, se lo pregunté porque no veía yo su perfil como para estar ahí. Dije, cualquier cosa menos pastor. Y le digo, ¿por qué estás acá? Y no me equivoqué. Me dijo, que mire, hermano, digo, yo me convertí en una iglesia. Era joven, soltero. Y estaba yo en la iglesia, dijo, y había una hermanita, hermano, dijo. A mí me gustan las casadas. Esta estaba. Y su esposo en Estados Unidos, quedó solita la hermanita. Y pues ya sabrás, hermano, el verbo, dijo yo, que soy músico y unas poesías por ahí. Cayó la hermanita, dijo, nos cacharon, dijo. Y el pastor dijo, no, el pastor era serio, una cosa seria. Me llamó, me pegó una buena terapiada y me dijo, y vas a estar disciplinado, no puedes subir más a la alabanza. Y me enojé. Es que era yo tiernito, pues no entendí. Me enojé, dije, no voy a aceptar esa disciplina. Agarré y me salí de esa iglesia, me fui a otra iglesia. Entonces yo llegué y le dije al pastor, mire pastor, la mera verdad, yo me vine para acá porque me estaban pidiendo una carta de
membresía de la otra iglesia, que por qué me vine. Yo dije, no me lo va, pero mire, yo le voy a decir mejor. Lo que pasó fue esto. ¿Cómo? Sí, dijo. Y entonces dijo, de castigo me mandaron al seminario. Y por eso estoy aquí estudiando para pastor. Aleluya. ¿Qué clase de pastor va a ser? Otros tantos sin estudios teológicos se salen de una congregación y se van a otra congregación, lo que les decía hace un momento, y al rato ya tienen su propia congregación donde ya nadie les vaya a decir nada, porque ahora ellos son la autoridad máxima. Y por eso lo hacen muchas veces. Que ahora ya nadie me va a estar corrigiendo, ahora nadie me va a estar diciendo, ahora yo soy el que va a decir. Porque hay tantos así. Otra razón que el autor da, y presta atención a esta que es importante. Se da el caso del pastor que, habiendo graduado de un seminario, escuche esto, habiendo graduado de un seminario o de un instituto bíblico, sabe cómo corregir la situación, sabe que lo que ahí se practica y enseña no es correcto, lo sabe, pero no se atreve, porque sabe que pagará un precio y no quiere, por no perder su pastorado. Mantiene en el silencio y racionaliza diciendo que lo hace para mantener la unidad, para que la iglesia no se divida. Hermanos, es preferible una verdad que divide que una mentira que une, cuando de la Biblia se trata. Pensamientos como este tipo y la influencia de este autor que hoy solo les estoy leyendo son los que me hizo actuar como actué cuando yo llegué. Y por eso se quedaron los que se quedaron y se fueron los que se fueron. Pero yo dije, no voy a caer en el mismo jueguito. Siempre creí, no estaba correcto porque no es correcto, porque no es bíblico. Pero como ahora me van a pagar, ahora sí, amén. Lo que usted diga, hermano, yo aquí les voy a decir todo lo que usted quiere escuchar. Aleluya. Conozco jóvenes porque cuando estuve trabajando como conferencista, trabajando con jóvenes, habían tantos jóvenes que me rodeaban y me decían, es que pastor, así como usted dice, así es, eso es lo que nosotros creemos, vamos a armar la revolución y nosotros la siguiente generación tenemos que cambiar esto. Y ¿sabes qué pasó? Se hicieron pastores y ahora están repitiendo todo lo que sus pastores un día dijeron. ¿Por qué? Porque ahora ya me pagan y ni modo que. Jesús dijo en Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque trajo una verdad olvidada, suplida por tradiciones y costumbres de los escribas y fariseos, los religiosos de la época. Cuando un pastor, escuche esto, cuando un pastor con estudios teológicos actúa de esa manera, amoldándose a lo que la teología folclórica dice, la teología folclórica se afianza, porque ahora tiene el aval de un hombre con título teológico, aunque sin los pantalones, voy a decir, para corregir y enseñar la verdad, el valor. La realidad es que a muchos les interesa más el dinero que les dan que el amor por las almas y el amor por la sana doctrina. El resultado, un grupo de gente inmadura que no entienden por qué están allí, que brincan de congregación en congregación y que espiritualmente van de mal en peor, porque lamentablemente la gran mayoría de personas con esas características, digo esto con temor y temblor, no han nacido de nuevo, no han comprendido el evangelio de Jesús, el de salvación. Aprendieron, les enseñaron un evangelio de prosperidad, un evangelio
de sanidad, un evangelio. Venga, denme una palabra, denme una profética, ¿verdad? Dice, así dice el Señor, les emociona, ¿verdad? Porque la palabra profética, que me va a ir bien, que voy a prosperar, que voy a no sé, eso les gusta. No quieren escuchar la verdad. Eres pecador, hay un cielo, hay un infierno, vas a morir, Dios te va a juzgar, ¿a dónde te va a poner? Solo Cristo salva. Ese es el evangelio que no puede dejar de ser predicado, el de salvación. Sumado a eso, entonces el sello del Espíritu Santo viene, y cuando el Espíritu Santo ha sellado nuestros corazones, el Espíritu Santo iluminará nuestras mentes y nuestros corazones. Él les enseñará, dijo Jesús, Él les enseñará todas estas cosas. Antes de eso no hay poder humano que los haga cambiar de opinión, porque el Espíritu Santo no está allí, y el entendimiento solo se abre cuando hace conexión entre palabra y Espíritu Santo. La iluminación viene. Por eso usted trata de explicarle de una y de tantas maneras a tantas personas y no le entiende. Dice, ¿cómo es posible que algo que a usted le parece tan simple, dice, no lo puede entender esta persona? No tiene el Espíritu Santo. Muchas veces esa es la razón. Como esta iglesia que les mencionaba, que se enojaron y se fueron porque el pastor llegó y dijo, yo los pastoreo, sí, pero ya no quiero que estén fumando, ya no quiero que se estén emborrachando, si no están casados se me van a casar. Y dijimos, mejor me voy. ¿Cómo? ¿Son salvos?